Buenos días para todos, para todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien, profe, buenos días. ¿Cómo va? Hola, Bien, profe, gracias. buenos días. ¿Y descansaron o no? Hola, profe, buenos días. Sí, señor. Sí, Qué bueno. profe, con esta lluviecita mejor. Sí, ¿no? Mm, Bueno, el último tema para ver el día de hoy es el tema de ventilación. Vamos a ver el desarrollo del tema y luego vamos a hacer una valoración cualitativa basándonos en cuatro puestos de trabajo que escuchamos ayer, que ustedes mismos expusieron. Vamos a trabajar con eh, dos pintores de dos empresas que ayer expusieron. El tema del Tiner, que fue en la primera empresa, y un puesto de trabajo en la aplicación de agroquímicos de la empresa Palmas Santa Fe. Pero antes de eso vamos a mirar el tema de ventilación industrial. Pues, esto es importante porque ustedes deben tener al menos una base como para identificar a ver en cuál puesto de trabajo se requiere o no se requiere una ventilación industrial o qué tipo de ventilación. Ya el tema específico del diseño, pues se sale del alcance de este curso. Incluso la especialización ofrece una electiva, creo que en ventilación, en donde ya podrían ver este tema más en profundidad. Sin embargo, normalmente lo que uno hace es que si uno ve la necesidad de un diseño de un sistema de ventilación o extracción, lo que hace es contratar a una empresa que es especializada en esto y ya ellos harán el diseño, harán los cálculos y le pasarán a usted la cotización. Normalmente cuando los procesos son muy grandes, la cotización es costosa. Esto depende de la amplitud del proceso como tal y de los puestos de trabajo involucrados. Yo les voy a mostrar el tema de la ventilación, voy a hacer mucho énfasis en la normatividad y en los sistemas de extracción localizado, que son, digamos, los que más dan solución a la problemática de los contaminantes. Anoche, por ejemplo, se pudieron dar cuenta, pues, varios ejemplos de empresas donde se requiere un sistema de extracción. La ventilación localizada, básicamente, es uno de los mecanismos más comunes utilizados en la industria en general para controlar el tema de contaminantes químicos. La ventilación mecánica como tal yo la puedo utilizar para resolver temas de temperatura, el tema del calor, o para resolver temas de sustancias químicas. En este caso, pues nos vamos a enfocar es al tema de cómo controlar con ventilación la exposición a contaminantes atmosféricos. Entonces, normalmente yo tengo un proceso productivo, estoy pintando, estoy soldando, estoy haciendo cualquier labor que desprenda partículas. Entonces yo necesito es diseñar un sistema que se adapte realmente a las condiciones de trabajo. Cuando yo instalo un sistema de extracción o ventilación justo en el puesto de trabajo, a eso le llamamos un sistema de ventilación localizado. En Colombia, la normatividad ya menciona el tema. En la resolución 2400 habla en su artículo 27, en el 74, en el 75, habla de los sistemas de ventilación localizado. El artículo 27 establece que cuando se generen humos, gases o vapores, por ejemplo en las cocinas, es obligatorio tener sistemas de ventilación localizada, pues con su campana, sus ductos y su filtro recolector. Filtro normalmente que trae un sistema para recolectar las grasas, porque en las cocinas se genera mucha grasa del proceso de fritar y todo esto. Por lo tanto, en Colombia toda cocina debe tener un sistema de ventilación. Ya vamos a ver cuáles son los componentes. Ya pasando al artículo 74, establece que en todos los sitios de trabajo, y esto sí se aplica para todas las empresas, donde se generen humos, gases, vapores, fibras o cualquier tipo de producto tóxico, yo debo contar con campanas de aspiración. Es decir, en Colombia está prohibido que un trabajador genere partículas tóxicas y el empresario no le tenga un sistema de campanas, un sistema de extracción. Los artículos 70 al 72 vuelven y hablan. En el 71, por ejemplo,
establece que la empresa debe garantizar un ambiente de trabajo cómodo e inofensivo. ¿Qué significa cómodo e inofensivo? Pues básicamente significa que la persona debe trabajar con tranquilidad, sin partículas contaminantes, sin mucho calor. Es decir, que la empresa está obligada a garantizar este parámetro de comodidad en cuanto a la temperatura y inofensivo, que no haya presencia de partículas tóxicas. Además, el aire viciado tiene que eliminarse. ¿Qué es el aire viciado? Pues el aire contaminado con humos, gases, vapores, lo que sea. Artículo 71. Establece que donde se presenten partículas tóxicas, polvos, humos, gases, y yo no le puedo tirar esos contaminantes al vecino. Es decir, la, la contaminación atmosférica que yo le dirija a mis vecinos de la empresa, pues eso está prohibido. Yo tengo que eliminarlos a través de medios naturales o artificiales. Un medio natural que es la misma ventilación natural, y artificiales a través de un filtro de recolección. El artículo 72 establece que deben haber salidas. Cuando yo implemente sistemas de ventilación, deben haber varias salidas de aire. ¿Para qué? Para que el aire suministrado a los trabajadores no tenga sustancias tóxicas o dañinas para la salud. Es decir, el tema de ventilación, como ustedes pueden ver, no es que sea un tema voluntario de la empresa que lo quiera hacer o no, no, es un tema obligatorio. Un sistema de ventilación localizado trae 4 o 5 elementos. Una campana, que es la que se ubica lo más cerca posible a donde se está generando el contaminante. Una tubería o ductos. Un filtro, que puede ser un filtro de carbón activado, un filtro para las grasas de la cocina, un filtro de polvo, un filtro de mangas, un filtro electrostático, etcétera. Eso existen diferentes tipos de filtros, eso dependerá del tipo de contaminante. Viene luego un ventilador. El ventilador como tal es el que impulsa el aire y lo arrastra desde la campana hacia la salida. Este ventilador, como vamos a ver, debe tener unas características. Debe ser un ventilador centrífugo, porque les voy a mostrar dos tipos de ventiladores en donde uno sirve y el otro no sirve. Hola, Luz Helena, buenos días. Buenos días. Y finalmente, pues viene la chimenea, ¿no? La salida. Entonces, ¿qué dice la normativa colombiana? Que por esta chimenea no pueden salir contaminantes. Uno todavía ve mucha empresa donde por la chimenea salen grandes cantidades de partículas. Y esto pues da para multas, ¿no? Por ejemplo, en Jumbo, por ejemplo, Sidoc ha sido multado por la CBC por emitir partículas contaminantes y tóxicas. Creo que 2 veces o 3 veces. Porque lo que son las fundidoras y los ingenios deben montar un filtro en sus calderas, y ese filtro son muy costosos, cuestan alrededor de 1.000 millones de pesos, creo, para evitar la emisión de partículas tóxicas. Como la normativa exige campanas, pues las campanas pueden tener diferentes tipos de diseños. Por ejemplo, cuando el producto es demasiado tóxico, entonces yo lo que hago es un encerramiento completo. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con material cancerígeno o un producto de alto riesgo a la salud, pues el diseño debe ser un encerramiento completo del proceso. También existen campanas, digamos, de techo, ¿no? Entonces el contaminante asciende y como la campana está en la parte superior, pues va a arrastrar el contaminante si la estructura está conectada a techo. También vienen, digamos, campanas que capturan el contaminante. Entonces normalmente se ubican las campanas en la parte lateral o al frente del proceso productivo o lo que yo esté haciendo para que arrastre la contaminación. Ya sea que sea una campana fija como esta o sea una campana que se pueda mover como esta. También cuando se tienen procesos de pulido o esmerilado, uno puede diseñar una campana lo más cerca posible del disco de corte, de modo tal que va cortando y las partículas van siendo arrastradas por la campana.
Cuando no se puede encerrar completamente, como en este caso, pues lo que se hace es un encerramiento parcial, que así funcionan los laboratorios, ¿no? Es decir, solamente deja espacio como para meter los brazos y las manos y ya el resto del sitio está completamente encerrado y esto garantiza una reducción de la exposición bastante grande. Esos son los sistemas que mejor funcionan cuando yo hago un encerramiento parcial. Y los laboratorios pues funcionan así. En esta imagen se puede ver la efectividad en la captura de partículas sólidas cuando yo la campana la ubico cerca a la generación del polvo. Entonces en la primera imagen se puede apreciar cómo cuando yo la campana, en este caso es una campana muy pequeña de PVC, yo la ubico cerca al proceso productivo, pues la zona de captura, que son las líneas amarillas, está muy cerca a la zona de trabajo, o sea que la mayor cantidad de partículas van a quedar atrapadas, van a ser enviadas al filtro. No todas, pero sí un porcentaje alto, tal vez el 80 o el 90%. En la imagen del centro ya vemos cómo la zona de captura no coincide exactamente con la zona de trabajo. Entonces aquí ya pierde efectividad y aquí puede ser un 50 o un 60% de las partículas de polvo generadas. Y ya en la última imagen de la derecha, pues vemos que está completamente alejada la zona de captura del extractor. O sea que aquí ya realmente el porcentaje de captura de las partículas puede estar entre el 10 y el 30%. Por lo tanto, es importante que la campana esté ubicada en todo momento lo más cerca posible al, a la generación del contaminante. Y esto ocurre mucho con la soldadura, porque a veces el operario de soldadura pues está moviendo, él no está fijo, muchas veces no está fijo en el mismo punto, sino que se va moviendo. Esta imagen muestra la posición, cómo afecta la posición del pintor versus un sistema de extracción. Entonces, en la primera imagen, eh, obviamente el sistema de extracción dirige el aire en este sentido, o sea que el aire está entrando en todos los escenarios, están entrando desde la parte de abajo hacia arriba. ¿Qué ocurre? Si el pintor se ubica en la posición A, él va a causar que el aire se desvíe y no va a arrastrar completamente las partículas de pintura o de cualquier contaminante que se esté generando. Por lo tanto, un pintor nunca se ubica de espaldas al ingreso del aire limpio. La segunda posición es la recomendada, toda vez que a medida que ingrese el aire va a arrastrar directamente los vapores y el pintor va a ocasionar muy poca afectación y muy poca turbulencia. Las zonas marcadas de color rojo eh, son las zonas más ideales para evitar turbulencias en el flujo de aire. Y la última imagen, la de la derecha, pues es la menos recomendada, ya que él está recibiendo de frente la contaminación. Entonces, si yo hago una medición ambiental, en la posición C es donde más alto se va a encontrar el nivel de exposición, ya que, como pueden ustedes ver, pues él está recibiendo la contaminación de frente. Entonces, hasta la posición del trabajador va a influir en las turbulencias del flujo de aire y en los resultados ambientales. Todo sistema de ventilación mecánica trae unas presiones y trae unos flujos de aire. Cuando se instalan sistemas de ventilación, los trabajadores y los operarios deben estar capacitados para que ellos inspeccionen todos los días, ojalá 2 veces al turno, los indicadores de flujo de aire, porque si están por fuera de los parámetros que los ha especificado el fabricante, pues el sistema o va a capturar demasiada cantidad de partículas o no va a capturar lo suficiente. Por eso es que uno lleva un registro diario de la presión estática o la presión dinámica o los flujos del sistema de ventilación. El otro elemento son los ductos, es decir, la tubería. La tubería nunca se puede diseñar en ángulos rectos, nunca se diseña pues en ángulos de 90 grados, sino que siempre son unos ángulos, digamos, inferiores a los 90 grados, debido a que en la primera configuración se va a afectar muchísimo la turbulencia y los flujos de aire. Normalmente la tubería de los sistemas de ventilación viene hoy en día en dos materiales, o en aluminio o en acero inoxidable. Sin embargo, en aluminio es muy costoso, por eso los fabricantes, para abaratar costos, utilizan tuberías de acero inoxidable, lo cual le garantiza pues una duración muy alta durante muchos años. De modo tal que los diseños de los ductos, ya eso lo saben los fabricantes y ellos saben en qué posiciones y en qué ángulos deben trabajar los ductos.
Recordemos que los ductos son los que van a conectar la campana con el filtro y a su vez el filtro con el ventilador. De modo tal que yo puedo sacar ductos según la cantidad de trabajadores. Si yo, por ejemplo, necesito un sistema de ventilación o de extracción para 5 puestos de trabajo, pues yo tengo que informarle a eso al que me lo va a fabricar para que él diseñe 5 ductos para 5 puestos de trabajo. Ahora, si yo sospecho que va a venir más puestos, entonces yo le informo a él para que él me diseñe el sistema para que se puedan habilitar más espacios de trabajo, eso sin afectar la eficiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo a él, no, diseñeme un sistema para, como está allí, 4 puestos de trabajo, y él hace el cálculo para 4 puestos de trabajo con material particulado, por ejemplo, y él elige el motor para esos 4 puestos de trabajo. El motor va aquí. Este es el motor, este es el filtro y esta es la chimenea. Entonces, el que me fabrique a mí el sistema me dice, listo, mira, aquí está el sistema, le vale 10 millones de pesos para sus 4 puestos de trabajo. 1, 2, 3, 4. Y el sistema va a funcionarle muy bien. Pero, si usted al cabo de un año resulta que le toca montar a otro operario y usted le dice a otro contratista que le habilite una quinta derivación, una quinta campana, ya este motor no le va a servir y el sistema va a comenzar a tener muchos problemas. Es decir, ya usted va a ver que no le captura suficiente contaminación. ¿Por qué? Porque el diseño original no era para 5 puestos de trabajo, era para 4 puestos de trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces se ve. Así que si usted sospecha que van a haber más puestos de trabajo, dígale al que le diseñó, mira, montale un ventilador que me permita habilitar 2 o 3 puestos de trabajo más a futuro. Ahora, eso le va a costar un poquito más porque un ventilador entre más potente, pues más cuesta. Pero es preferible montar un ventilador de más potencia y no llegar a tener que cambiar luego un motor o un ventilador por otro debido a esta situación. Aquí les muestro otros ejemplos de ductería, de tubería. Esas son en acero inoxidable. Las campanas, como les mencioné, pueden venir de instalación superior, o sea, en el techo, pueden venir laterales. Por ejemplo, ayer mencionaron de la empresa Eléctricos del Valle el tema de galvano e inmersión de metales en ácidos y en zinc. Bueno, en ese tipo de procesos, la campana debe ser diseñada de una manera lateral, que eso sería más o menos como la tercera imagen. Campana lateral que cuando el vapor se está generando, pues se arrastra. Porque si ponemos una campana superior, como en la sexta imagen, Canopy Hood, esa campana también funcionaba. El problema es que el trabajador va a inhalar todas las partículas antes de que sea arrastrado por, por el flujo del aire, ¿no? Tenemos encerramientos, como les mostré, que puede ser completo, como en el caso de los laboratorios. Hoy en día los laboratorios que están trabajando mucho con virus del ébola, virus del coronavirus, trabajan es con campanas de encierro completo. Yo puedo diseñar una campana para pintar, ya sea grande o pequeña. Ayer vimos pues 2 empresas que pintaban materiales metálicos. En el caso de los vehículos, para pintar vehículos, sí tiene que ser una cabina de pintura completamente cerrada. Esas cabinas para vehículos llevan filtros de carbón activado en el piso de la cabina para que el vapor vaya arrastrando, porque luego el vapor se recircula. Pero al recircularse, en el piso queda retenido la mayor cantidad de vapores de la pintura. Y lo que les decía anteriormente, cuando estoy puliendo, yo lo que hago es instalar una campana pequeña que reciba las partículas. En este ejemplo, la campana fue diseñada para una campana superior y esa campana lo que hace es que tapa el reactor de proceso de modo tal que las partículas, cuando se tapa completamente el reactor, pues son atrapadas por el sistema de ventilación. Obviamente, si destapo el recipiente metálico, pues las partículas se van a escapar y pueden apreciar en el piso la cantidad de partículas. Aún ahí se da cuenta el nivel de exposición viendo la parte superior de la campana y viendo el piso lleno de partículas.
Si eso no tuviese un sistema de ventilación, pues sería mucha mayor contaminación. En los laboratorios uno monta campanas tanto para el control de químicos, pero también para el tema de calor. En la imagen vemos dos cabinas, dos campanas, pero realmente la función de ellas allí es eliminar el humo que salen de esas dos muflas. Las muflas son como unos hornos, pero que se someten a 1000 grados centígrados para secar material. Entonces ese proceso de calcinación pues libera unos humos y esos humos hay que eliminar del laboratorio porque un laboratorio es un sitio encerrado, por lo tanto no puede haber contaminación. En esta imagen vemos a un operario que está haciendo pues una labor en este recipiente metálico, ¿no? Y la empresa ha instalado una campana. Campana pues que va a arrastrar los contaminantes. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cuando el contaminante se está evaporando, pues obviamente se va hacia la campana, parte del contaminante, pero antes de irse para la campana va a pasar por la zona respiratoria del trabajador. ¿Y esto qué problema trae? Pues que básicamente no estamos eliminando la exposición del trabajador. Es decir, sí es cierto que el contaminante se elimina del sitio de trabajo, pero antes de que se elimine va a pasar por la zona respiratoria. Entonces, cuando uno le hace mediciones a los operarios, pues realmente sale una alta exposición y la empresa dice, pero ¿por qué medio alto si hay una campana? Pues la razón es que el vapor pasa por la zona respiratoria del trabajador. Esa es la razón por la cual cuando tenemos ese tipo de diseños, pues igual nos da alta y ya bajar la exposición pues involucra reubicar la campana, reubicar el proceso. Fíjense que allí el trabajador pues tiene que hacer el trabajo muy manual, es decir, él está mezclando un objeto caliente, por eso tiene unos guantes pues aluminizados. Eh, Ahí para bajar la exposición toca modificar el proceso y modificar esa campana. Esta ya se las había comentado, que es cuando tengo una emisión de partículas, entonces pongo al lado de la campanita para que atrape los contaminantes. A veces se hacen labores, digamos, de soldadura, pero en pequeñas cantidades, soldadura tipo MIG, por ejemplo, la que vimos ayer. Entonces, con una campana bien pequeña y con un motor relativamente pequeño, pues realmente uno logra muy buenos resultados. Pero ya, si es una soldadura de otro tipo, donde se genera mayor cantidad de contaminantes como humos, y en ese caso ya toca es una campana mucho más grande. De modo tal que dependiendo de la concentración del contaminante y dependiendo de la duración de la exposición y la velocidad de emisión de las partículas, tocará definir si yo monto un sistema de extracción con una campana pequeña o una campana grande o sistemas de extracción que trabajen a muy bajo volumen, pero a alta velocidad. Por ejemplo, cuando se hace pulido de piezas metálicas, como pulir, por ejemplo, un vehículo antes de aplicarle la pintura, allí tenemos un bajo volumen porque se trabaja con muy poco aire extraído, pero a alta velocidad porque necesitamos las partículas atraparlas de una forma muy rápida. Y bueno, ya los que diseñan los sistemas de ventilación saben a qué distancia deben ubicar la campana, cuál va a ser la eficiencia. Ningún sistema de ventilación es 100% efectivo, es decir, siempre van a haber partículas que van a quedar por fuera del arrastre. La que les estoy mostrando es una campana para soldadura. En este caso, el brazo es móvil, no es metálico, es un brazo de PVC y trae un motor pues pequeño. Esos sistemas son muy buenos para el tema de la soldadura y trabaja con bajos flujos o bajos volúmenes de aire. Esto se usa mucho en Norteamérica y en Europa. Para soldadura, por ejemplo, se utilizan mucho estos sistemas con brazos, se llaman sistemas de brazo móvil, el cual trae un brazo de PVC y la campana también es de PVC. Ellas son resistentes pues a las salpicaduras de la soldadura, porque pues recuerden que en todo momento la soldadura está generando chispas. Y si este material fuera combustible o fuera de un material que no resistiera, pues básicamente se dañaría. Ventajas, muchas ventajas, ¿no? Porque la primera es que yo tengo un flujo constante de aire que está atrapando el humo de la soldadura. Segunda ventaja es que es un brazo muy liviano, entonces yo lo puedo mover
sin mayor esfuerzo. Tercera ventaja de estos sistemas es que independiente de dónde vaya a soldar la persona o vaya a trabajar la persona, el brazo se va a correr. Así que como es articulado, yo lo puedo dirigir hacia donde yo necesite de la mesa. Desventajas es que nomás es uno por persona. Y la segunda desventaja, pues es que es muy costoso. No son sistemas de extracción, digamos, económicos, ¿no? Eh, las cabinas de Profe, pintura, ¿sí? qué pena le hago una pregunta. ¿Y cuando son estructuras metálicas gigantescas? ¿Y cuál es la pregunta? Eh, pues, ¿qué tipo de extracción se utilizaría para la estructura para edificios? Pues ahí sí es muy complicado porque un edificio es una cosa muy grande y digamos, estos sistemas son para puestos de trabajo relativamente fijos, es decir, en donde el trabajador esté todo el día en un sitio de trabajo o donde el trabajador se mueva, pero se mueva por ahí 2, 3 metros alrededor. Pero ya para una estructura de un edificio, ahí sí ya no hay nada que hacer. No hay un sistema de extracción mecánica pues que me permita tener tanta flexibilidad. Así que ahí ya en un edificio toca es muy buena ventilación natural, montar uso de mascarilla contra los humos y si es necesario pues montar un ventilador axial. Ya les voy a mostrar cuáles son los ventiladores axiales, que son un atenuante, mas no eliminan el contaminante como en estos. Porque como ustedes se imaginarán, en una estructura de un edificio pues es muy grande y no hay forma fácil de adaptar sistemas conductos. Eso es bien complicado. Les decía que en el caso de las cabinas para, para pintura de vehículos, normalmente el flujo del aire va de arriba hacia abajo, normalmente. Entonces, pero ese aire se recircula. Pero entonces, ¿cómo se recircula para que el trabajador pueda, digamos, respirar ese aire? Lo normal es que en el piso y en el techo van filtros de carbono activado. Es mm, un piso de carbón, de modo tal que cuando el aire llega contaminado con la pintura que le está aplicando, pues el carbón retiene el contaminante y luego el aire vuelve y se recircula ya con menos contaminación. En todo caso, el trabajador debe utilizar respiradores porque igual el aire está contaminado. Así que los filtros de carbono activados en el techo y en el piso pues ayudan, pero no van a eliminar completamente la contaminación. En el caso de material particulado, pues a veces se utilizan sistemas electrostáticos, que anoche lo explicó el grupo de Andrés Felipe. ¿Cómo funciona un filtro con sistemas electrostáticos? Pues básicamente el material particulado ingresa, llega a unas placas, el contaminante llega en esta dirección y va a salir por acá. Entonces, dentro de ese cajón hay unas placas colectoras que están cargadas con electricidad. Por aquí se ve una caja de voltaje, de control de voltaje. Trabajan a un voltaje mínimo, muy bajito. Entonces, como están cargadas estáticamente con electricidad, cuando el material particulado ingresa, supongamos que esta es una placa y esta es la otra placa, y ellas pues están cargadas, digamos, de forma positiva. Cuando la partícula ingresa cargada negativamente entre las placas, pues básicamente queda es depositada, ¿sí? Y el aire sigue su curso sin interrupciones. Entonces las placas, como están cargadas de una carga opuesta al material particulado, pues se comienzan a saturar de polvo. Y después de una cantidad de horas de uso, pues básicamente las placas se le retira el material particulado y vuelven a ser utilizadas. La ventaja es que estas placas duran muchísimos años. eh, es un sistema muy confiable. La desventaja es que son sistemas costosos, es decir, es mucho más costoso un sistema por placas electrostáticas o eléctricas que un sistema normal de mangas. Y la otra desventaja, pues, es que consume energía, obviamente. Entonces, ahí hay un costo adicional en cuanto al consumo, pero tampoco es que sea una cosa exorbitante en cuanto al consumo.
La otra desventaja es que estos sistemas por placas no sirven para todos los contaminantes, es decir, solamente sirven para partículas que sean de tipo sólido, material particulado de madera, polvos en general. Tal vez sirvan para humos de soldadura, aunque no son muy usados para humos de soldadura. No sirven para vapores, ni gases, ni neblinas. Es decir, partículas líquidas no son utilizadas por esto. Hay otro sistema que es el sistema de ciclones, ¿no? El sistema de ciclones es muy sencillo, simplemente entra el material particulado y al ingresar el material particulado, eh, hace, digamos, una vuelta en ese sentido y lo que hace es caer por gravedad, cae el material particulado y el aire sale por la parte superior. Eso se llaman ciclones. Normalmente los ciclones son, digamos, de un tamaño importante. Pueden haber ciclones de 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros. Los ciclones solamente sirven para material particulado. No sirven para gases ni vapores porque un vapor no cae por gravedad. El vapor sigue hacia arriba y saldría por la chimenea. Por lo tanto, los ciclones solamente son recomendados para material particulado. Los ciclones tampoco sirven para humos, porque los humos son muy livianos y tampoco caen por gravedad. Entonces, solamente sirven para material particulado. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que arrastra un contaminante? Pues lo que arrastra un contaminante es el motor, el ventilador. Hay dos tipos de ventiladores, los axiales y los centrífugos. Ahorita que me preguntaba ella sobre una obra, una construcción, digamos, de un edificio, pues ahí lo único es montar un ventilador axial que tal vez trate de arrastrar en algo los humos de soldadura, pero no va a haber muy buenos resultados. Los ventiladores axiales se utilizan para unas aplicaciones y los centrífugos se usan para otras condiciones. Los axiales generan mucho más ruido, por ejemplo, que los centrífugos. Y los axiales básicamente se utilizan pero para mover aire. No se utilizan para mover contaminantes, porque su diseño no es para ello. Para mover contaminantes y para mover el aire como tal de un contaminado, pues se utilizan son ventiladores centrífugos. Por ejemplo, en la minería se utilizan son ventiladores axiales para suministrar altas cantidades de aire al interior de las minas. Sin esto, pues los mineros tendrían mucha dificultad para tener una atmósfera respirable. Entonces, en esos sistemas sí se utilizan obligatoriamente ventiladores axiales de alto volumen, o sea, unos ventiladores muy grandes que hacen mucho ruido. Cuando uno va ingresando por la bocamina, uno siente el ruido que es bastante alto por los axiales. Y son ventiladores que consumen bastante en electricidad. Un error muy común en algunas empresas es que, por ejemplo, sacan el aire, pero resulta que la salida del aire contaminado está muy cerca a la toma de aire. Entonces el aire contaminado muchas veces vuelve e ingresa como tal al sitio. Por lo tanto, en las empresas hay que revisar que no se esté cometiendo este error, y es el de el aire contaminado vuelve y entre. Por eso es que toda salida de aire contaminado debe tener un filtro que capture ese contaminante. En este ejemplo se muestra un operario que está depositando un material y pues las primeras dos imágenes en rojo es lo que uno pensaría que estructuró el que diseñó el sistema de extracción. El sistema de extracción está a nivel de piso, porque la persona que lo diseñó pensó, bueno, cuando él deposite el producto, como el producto es más pesado que el aire, va a llegar al piso y lo voy a extraer desde el piso. Ahí pueden ver las flechas que indican el sistema de extracción. Sin embargo, esa no necesariamente es la realidad. Y cuando ya uno ve la realidad, resulta que pues el contaminante cae, pero también hay vapores que comienzan a regarse incluso o llegar a la zona respiratoria. Y esos que llegan a la zona respiratoria pues no van a ser capturados por el sistema de extracción. Entonces ahí va una falla y eso se va a manifestar con las mediciones ambientales. Por lo tanto, lo primero que tengo que mirar es
si ese contaminante es más pesado que el aire, si es un vapor o un gas, si es más liviano o más pesado que el aire. Yo cómo me doy cuenta si un contaminante es más pesado o menos pesado que el aire. Básicamente revisando la ficha de seguridad. En la ficha de seguridad, en la sección 8, aparece la densidad del gas o del vapor. Y ahí si es superior a 1, significa que es más pesado, o sea que se va a ir para el piso. Si es menor a 1, significa que se va a ir hacia el techo. Por ejemplo, el monóxido de carbono es un gas que es más liviano que el aire, entonces el monóxido de carbono sube. Pero el cloro, por ejemplo, es un gas muy pesado. Entonces, en una fuga de cloro, el cloro tiende a bajar. O sea que si usted se va para un tercer piso, ya la exposición suya al cloro va a ser mínima. Aquí vemos otro tipo de flujos de aire, que eso lo deben tener en cuenta muy bien los que diseñan los sistemas para evitar turbulencias. Porque realmente no es lo mismo un flujo de aire sin la persona allí trabajando, donde las líneas de aire pues son más o menos parejitas, pero ya cuando la persona está trabajando allí, ya hay mucha turbulencia y eso afecta la exposición como tal. Por ejemplo, en una cabina de pintura, pues uno pensaría pues de que los flujos de aire son completamente rectos, ¿no? De arriba hacia abajo, pero la realidad es que no, la realidad es que cuando el pintor ya está elaborando, está haciendo su labor, pues el cuerpo de él genera turbulencias, por eso él se expone a muchos vapores antes de que el vapor se vaya hacia el piso, hacia el filtro de carbono, pues ha dado muchas vueltas por su cuerpo, por la turbulencia y luego sí se va. Por eso es que él también debe utilizar sistemas de protección personal. Aquí, por ejemplo, se hizo un estudio, un caso de estudio. La labor es destapar unos sacos con un polvo y el polvo depositarlo a una tolva, ¿cierto? Entonces, en la parte superior se diseñó un sistema de extracción para que cuando el trabajador saque el material en polvo, inmediatamente el extractor que está en la parte superior, pues elimine el polvillo. Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Que no pensaron que cuando el trabajador vaciaba el saco y lo tiraba al piso, en el piso había mucho material particulado. O sea que él se expone finalmente es al polvillo que se libera del saco desocupado que está en el piso. En este caso, entonces, el diseño debe cubrir un sistema de extracción superior como el que quedó instalado, pero también un sistema de extracción inferior para que el polvo remanente de los sacos vacíos que va tirando el piso, pues también sean eliminados. O sea que en todo sí hay que pensar. Este sistema o este problema ya se los manifesté cuando los operarios trabajan debajo de una cabina y están expuestos a humos, gases, vapores, pues básicamente la campana va a eliminar el contaminante, pero va a haber igual una exposición antes de que se elimine. O sea que este diseño debe mejorarse, este diseño no es 100% efectivo. Cuando uno tiene un sistema de distracción local, que se compone pues, de la campana, del ducto, del filtro y del ventilador y del filtro, pues uno debe medir las velocidades de captura. ¿Qué son las velocidades de captura? Es la velocidad del aire en la campana, es decir, cuando el contaminante está ingresando a la campana. Por ejemplo, si yo tengo una campana en este sentido, y aquí está la mesa de trabajo, y aquí está el operario, la velocidad de captura es la velocidad medida en este punto de la campana. ¿Listo? Entonces, esa velocidad debe tener unos parámetros, pero ese parámetro dependerá del tipo de contaminante. Por ejemplo, si es humo de soldadura, debe medir entre 0,5 y 1 metro por segundo. Pero, por ejemplo, si es evaporación de thinner o de un disolvente, debe traer una velocidad de captura entre 0,25 y 0,50 metros por segundo. ¿Qué pasa si esas velocidades no se cumplen? Pues muy posiblemente el sistema de captación, el sistema de extracción, no sea lo suficientemente confiable como para garantizar que está eliminando el contaminante. Cuando a mí me montan un sistema de ventilación, yo tengo que verificarlo, ¿no? Es decir, yo tengo que pagar a una empresa para que me haga ese tipo de mediciones. Entonces, ahí, por ejemplo, el técnico está midiendo con un velómetro la velocidad de captura. Ese aparativo que él tiene en las manos se llama un velómetro y él mide la temperatura y la velocidad del viento. Ahora más tarde les muestro uno que tengo por acá.
Entonces, el velómetro simplemente va midiendo en tiempo real la velocidad y si esa velocidad está acorde a estas tablas de referencia, pues uno dice, no, el sistema está funcionando bastante bien. ¿Listo? Entonces, ahí está midiendo la velocidad del viento en la zona de captura. En los laboratorios hay que mandar a hacer esta prueba todos los años. Se llama la validación de las campanas o de las cabinas del laboratorio. Entonces va un técnico y mide la velocidad del viento en las guillotinas. La guillotina es la puerta de vidrio, que es donde la persona mete las manos para trabajar en el laboratorio. Él hace varias mediciones, ahí debe hacer por ahí unas entre 10 y 12 mediciones y luego las promedia. Y con ese resultado le dice al laboratorio si si la cabina como tal de extracción está cumpliendo o no está cumpliendo. Un laboratorio que no haga validar sus cabinas cada año no está garantizando la salud de los analistas químicos. Las empresas que uno contrata hacen la medición, se demoran por ahí unas 4 o 5 horas y luego le envían a uno al correo el informe de la validación de la cabina y ellos antes de irse le pegan un sticker a la cabina en la parte lateral indicando la fecha de la validación y la próxima fecha de validación. Así que cuando ustedes hagan auditorías por calidad o por SST o por ambiental, hagan una auditoría. La empresa tenga laboratorios y laboratorio, bueno, si tiene laboratorio debe tener cabina de extracción sí o sí, porque eso es obligatorio. E inmediatamente, si ven las cabinas, pregunten por el certificado de validación y verifiquen que en la parte lateral de la cabina tenga pegado un sticker y revisen la fecha de ese sticker, ¿no? Ya en la velocidad en el ducto, ¿qué es la velocidad en el ducto? Es la velocidad de transporte dentro de la tubería, que ya les mostré las tuberías de acero inoxidable. Allí también hay que medir la velocidad, no solamente en la entrada a la campana, sino dentro del ducto, porque eso puede variar mucho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo humos de soldadura, dentro del ducto debe marcarme una velocidad entre 7 y 13 metros por segundo. Ya, por ejemplo, si son partículas mucho más pesadas como polvo, virutas de madera, que es una partícula mucho más pesada que hay que darle mayor fuerza, pues entonces ya la velocidad tiene que aumentar hasta 20 metros por segundo. Si yo no hago las mediciones en el ducto, no hago mediciones en el sitio de entrada, pues realmente yo no me voy a dar cuenta si el sistema está funcionando bien o no. Allí, por ejemplo, vemos un técnico midiendo la velocidad dentro del ducto. Por eso los ductos se diseñan y se les deja unos agujeros. ¿Para qué? Para poder insertar un velómetro o un tubo de pitot, que también puede ser utilizado para medir la velocidad. Fíjense ahí el manómetro o el medidor de presión que tiene el ducto como tal, está en la zona verde. Entonces, los operadores tienen que ser adiestrados para que todos los días revisen ese relojito e informarles si el reloj está en la zona roja, quiere decir que hay muy baja presión o hay demasiada presión. Siempre debe estar en la zona verde, es como un extintor de incendios, digamos. Un extintor por presión debe estar en la zona verde, si no, ya el extintor hay que recargarlo automáticamente. Por ejemplo, en el sector de la construcción, a veces tienen que pulirse paredes de concreto y apenas se pulen, pues eso se libera demasiado material particulado. Entonces, hoy en día, las pulidoras se les ajusta un sistema de extracción localizada con una aspiradora industrial, de modo que la aspiradora, a medida que el hombre va puliendo la superficie, pues va extrayendo el material particulado, evitando pues que el trabajador inhale todas esas partículas. Aquí hay un diseño incorrecto. ¿Cuál creen ustedes que es el incorrecto y por qué? Profesor, el primero porque el material particulado le está entrando al operario. El operario está recibiendo prácticamente el material particulado, todas las cosas que están incorrectas. Ah, bueno, una aclaración, Elena, que no les expliqué. Se supone aquí que el contaminante, ¿dónde se está generando? Se está generando en la mesa de trabajo, ¿no? Entonces, que eso sí es importante como aclararlo. Ahí estamos suponiendo que el operario en su mesita de trabajo es donde está generando la contaminación. O sea,
en este punto es la generación del contaminante. Entonces, decía Lucelena. Sí, profesora, entonces es al contrario. Porque si el material particulado lo tiene aquí en su mesita, entonces aquí en el primero está correcto y le está ayudando antes del ducto a que se vaya lejos de él. Mientras que el anterior le está entrando antes directamente a las cosas nasales, independientemente de que tenga mascarilla y se está quedando en el cuerpo. El segundo es correcto. Sí. Exactamente. La fotografía de la izquierda es un buen diseño porque el flujo del aire va de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, recibe la espalda el aire y el aire sigue derecho y va arrastrando el contaminante hacia afuera. Obviamente acá tendrá que haber un filtro, ¿no? Para que la contaminación pues llegue a un filtro. Mientras que acá el flujo del aire va en ese sentido. Entonces el extractor pues obviamente va a sacar el contaminante, pero antes de que saque el contaminante va a pasar por la zona respiratoria del trabajador. Entonces, si él labora en esas condiciones, que nos va a tocar? Suministrarle un respirador y ese respirador se va a saturar y va a ser un problema. Por eso fíjense en cómo un buen diseño de los sistemas de extracción pues, va a garantizar que, que los operarios pues, no se expongan a altas cargas de contaminación. Eso hay que mirarlo, hay que revisarlo. Señora. Profesor, pero entonces independientemente el operario queda muy cargado en la copa, independientemente de la mascarilla. O sea, él va a tener una carga extra porque va a tener que usar un equipo de tal manera que no contamine, porque todo le va a entrar al cuerpo y a la cara. Vamos a tener que tener pues, unas condiciones ambientales capilares. Sí, le escuché mal, pero le alcancé a entender de que él iba a utilizar, digamos, como muchos elementos, y eso es cierto. Es decir, lo vamos a saturar de elementos de protección personal. Y recuerden, no es nada cómodo trabajar con un respirador 8 horas al día. Con estos calores que hace aquí en Cali y que hacen en Jumbo, trabajar con respirador es lo peor. ¿Por qué? Porque es que es la incomodidad todo el día y los trabajadores al final del turno terminan cansados y fatigados por la cantidad de indumentaria que le damos. Cuando, cuando implementamos los sistemas de extracción y los sistemas quedan funcionando muy bien, a veces yo le puedo cambiar un elemento de protección más liviano, por ejemplo, pasar de una mascarilla de cara completa a una mascarilla de media cara, o cambiar de una mascarilla de media cara a un respirador desechable, para el trabajador va a ser mucho más cómodo, mucho más cómodo. Y si yo, con la empresa que yo contrate, logro, digamos, diseñar un sistema de ventilación de modo tal que ya no tengo que utilizar elementos de protección, mejor dicho, el trabajador se lo va a agradecer todos los días. Le va a decir, ahora trabajo mucho mejor, mucho más cómodo. Porque es que nadie lo menciona, pero es cierto. Trabajar con mascarillas, con respiradores es una cosa supremamente incómoda. Y más que todo y teniendo en cuenta que el operario tiene que moverse, se agita, por ejemplo, tiene que caminar a veces largas jornadas. Imagínese uno en Tumaco aplicando agroquímicos con un respirador, con esa humedad de Tumaco, con esas temperaturas de Tumaco, caminando, soportando el peso del líquido en la espalda, con un peto, con una ropa de protección. Entonces, eso realmente no es cómodo. Es decir, por eso no todo mundo es apto para esas labores, porque son labores de un metabolismo importante y son labores de un consumo metabólico alto. Entonces, no cualquiera se le mide ese trabajo, no cualquiera aguanta ese ritmo de trabajo y por eso muchas veces la gente mm, renuncia a su puesto porque ve que el trabajo es muy pesado, ¿no? Aquí vemos una señora. Em, en esos espacios que son tan abiertos, digamos, pues ya que menciona Palma Santa Fe, em, y lo contrastamos con ese espacio que está ahí mostrándose que es cerrado. O sea, ¿cómo se pone un sistema de extracción en un espacio tan abierto? Que eso ya es parte, eso es casi selvático ahí. Igual que en el ejemplo que comentaba ahorita la compañera de un edificio, una obra de un edificio, como son espacios abiertos, uno en un espacio abierto no monta sistemas de extracción.
porque yo necesito un toma eléctrico y en medio del cultivo no hay tomas eléctricos. Yo necesito controlar como el flujo del aire, ¿no? O sea, enviar el aire de un sitio al otro. Por lo tanto, nunca en un cultivo vamos a ver un sistema de ventilación mecánica porque no lo necesitamos. Es decir, ni lo necesitamos ni hay forma de diseñarlo. Entonces, en un espacio abierto, en plena selva o en un cultivo, nada. ¿Cuáles son los controles? Tres, básicamente. Primero, la ventilación natural. Segundo, el uso de elementos de protección respiratorio. Y tercero, el más importante, si yo veo que el trabajador manipula un producto que sea muy tóxico, entonces yo le cambio ese producto y le hago que use un producto que sea menos peligroso. Pero en un espacio tan abierto no aplica nada de esto que estamos viendo, solamente son para sitios cerrados. Yo me imagino, ¿no? Pues como diseñadora a veces se podría dar otros tipos de soluciones, bueno, ya con más tecnología, por ejemplo, con domos donde uno pudiera hacer cerramientos de ciertas áreas para hacer el regado pues del químico a las palmas. Pues ya sería como una idea, pues un poco como podría ser descabellada, pero podría ser tantas cosas que pueden hacer. Sí, Cerramientos como algo domate, como domos, y donde se pudiera colocar campanas de extracción, y cuando se vaya a hacer el trabajo, se hace como el cerramiento, que eso es como si fuera como eso invernadero o algo así, y se hace la actividad. Eso es descabellado. no tocaría es pensar, digamos, ese domo se podría, pero no puede ser un domo muy grande porque usted como manipula un domo muy grande. Tendría que ser algo muy pequeño, tiene que ser algo que sea portátil, porque usted recuerda que tiene que consultar un poco de palmas, ¿no? Entonces tendría que ser algo que usted pueda ir moviendo de palma a palma. O lo otro, un robot, o sea, diseñar un robot que usted simplemente lo va controlando y él va aplicando el producto y el operario está alejado del robot. Por ahí tengo un video de unos muñecos donde aplican pesticidas, pero con un robot, ¿no? De esa manera el operario, pues la exposición realmente de él sería mínima. Y obviamente ahí se bajaría el esfuerzo. Perdón, otra cosa, dependiendo también del producto, hay unas máquinas que se adicionan a los tractores. Entonces lo que se va haciendo es aspersión muy cerca a la palma. El tractor va por las carreteras, pues, y va aplicando, pero eso sí depende del producto. Alguna vez hace muchos años, pues, que las palmas estaban muy grandes, se aplicó con eso y se podía, pues, porque era como un polvillo el producto. Pero ya con líquido es más difícil porque le cae donde no es. Entonces acaba con la cobertura que tiene el suelo también y pues no, ahí en vez de hacer más hacemos menos. Entonces por eso es que es tan puntual pues el trabajo. Y sí, como lo comentaban, colocar algo de ventilación difícilmente y en realidad ellos pues se acostumbran con ese trabajo, por eso tienen que ser tiempos cortos en la mañana porque es muy complicado trabajar así, es muy, muy duro el trabajo. Sí, en algunos cultivos se puede, entonces, ¿qué es lo que hacen? Van con un vehículo, cuando hay surcos digamos, de 2 metros, va un vehículo y va aplicando el producto. Pero aquí en los cultivos de palma, pues no hay un surco como muy bien definido, además las palmas están en diferentes puntos, entonces no se podría meter un vehículo. Que eso es lo ideal, ¿no? Usted en un vehículo, ir aplicando desde el vehículo el producto y seguir avanzando. Eso se puede en ciertos tipos de cultivos, en otros no. Por eso el tema del agro no es tan sencillo. Esta fotografía corresponde a una empresa que se dedica a la carpintería. Entonces, cada máquina que ustedes ven allí, o pule la madera, o la corta, o la está reparando. Y ahí pueden apreciar de que de cada máquina va saliendo la tubería. Esa tubería va transportando el material particular, el polvo de madera, hacia el filtro recolector como tal. Aquí vemos
una máquina de impresión en donde también pueden ver la tubería que está en forma vertical. Entonces, como esas tintas liberan vapores, pues ahí se está arrastrando los vapores orgánicos de las tintas, de los disolventes, cuando uno deja caer material sólido a los bidones. Entonces ahí también se puede diseñar un sistema de extracción para que cuando caiga el producto sólido, el material particulado no se esparza por el área, sino que se arrastre con el sistema de extracción lateral que ahí se puede apreciar. Esto, por ejemplo, ya es la parte de exterior, es la parte exterior de una empresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Tenemos esta parte de acá, que es el sistema de captación, o sea, son los filtros. Aquí pueden venir o filtros de manga o filtros electrostáticos, lo que sea. El hecho es que aquí llega material particulado. Fíjense que esos son bastante grandes. Este puede tener más o menos 3 o 4 metros de altura, este filtro. Entonces aquí va a quedar el material particulado. Por la configuración, por lo que veo, debe ser en placas cargadas eléctricamente para material particulado. Entonces ellas llegan del proceso y el aire luego sigue hacia este ducto. Este ducto es de acero inoxidable. El aire ya sin contaminante llega a este punto. Ese es el motor o el ventilador, el cual está arrastrando todo ese caudal de aire. Tiene que ser un motor de alta potencia para arrastrar un buen volumen de aire. Y luego ya el aire filtrado sale por esta parte de acá. Si al motor, al ventilador, en este caso es un ventilador centrífugo, si al ventilador centrífugo le llega material particulado, se puede dañar. Por eso el sistema de filtración debe ser tan eficiente que no permita que partículas lleguen realmente al motor, porque lo puede dañar. Esos sistemas son muy útiles para controlar polvo de madera, viruta de madera, polvo de cemento, polvo de carbón, pero no sirve para gases y vapores. Ya para gases y vapores, en pequeñas cantidades en un laboratorio, si yo no quiero invertir 5 o 6 millones de pesos en una cabina grande, pues puedo construir una cabina pequeña o mandar a diseñar una cabina pequeña, como esta, que trabaja con un motor muy pequeño, un tubo, una ductería muy pequeña y simplemente es para trabajos con pequeñas cantidades de productos químicos. Esto se puede siempre y cuando yo demuestre que realmente hay muy poca cantidad de vapores o que las mediciones higiénicas dan con un riesgo bajo o moderado. Sin embargo, también aquí hay otros elementos a considerar. Por ejemplo, la cabina de extracción es todo esto, ¿no? Normalmente el vidrio va por aquí. Es decir, hay un espacio para que él meta los brazos, que será como ese espacio de acá. Entonces, primer control, la eliminación de los vapores, los cuales van a ascender por esta parte de acá. Segundo control, tiene guantes de nitrilo, tiene un delantal, tiene gafas de protección. Otro control que tiene la empresa, ¿cuál es? Fíjense, por acá tiene unos lavabajos portátiles. Estos lavabajos uno los llena con agua o con solución salina y sirven mucho para el caso de que la persona tenga un accidente de trabajo con los productos. Esto se puede siempre y cuando la cantidad de producto utilizado sea muy bajo, pero si ya son cantidades importantes, ya una cabina en esas condiciones realmente no dará abasto y tendríamos que utilizar una cabina de mayor flujo. De todas maneras, hay que medir los flujos de captura en el punto donde él tiene las manos. Ahí se mide la velocidad del viento para conocer realmente qué tan fácil está arrastrando el contaminante y si cumple o no cumple las recomendaciones pues a nivel internacional que se recomiendan para arrastrar gases y vapores. Aquí tenemos sector de la impresión. Tenemos un ventilador axial. Esos dos sí son axiales. Que está inyectando aire. Tenemos un ventilador axial que está sacando el aire. Entonces el aire se está renovando en el interior de la prensa. Sin embargo, también tenemos unos sistemas de extracción que están acá. Tenemos dos campanitas que están extrayendo los olores y los vapores de las tintas y las está eliminando hacia otra parte. De modo tal que a veces no solamente es necesario renovar el aire, sino tener sistemas de extracción.
¿Qué pasaría si esto no existiera? Pues básicamente si esto no existiera, se van generando los vapores de las tintas, los vapores se van evaporando y ellos comienzan algunos se van, obviamente, pero otros comienzan a estar presentes y algunos van a llegar al operario. Es decir, uno ingresa al sitio y ya siente el olor. ¿Y por qué siente el olor? Porque es que el aire simplemente no se va a ir apenas, o el vapor no se va a ir, simplemente se genere. Es decir, no va a ocurrir lo que uno pensaría, que es que se genera el vapor y se va. Eso no ocurre. No todos los vapores se van a ir inmediatamente. Ellos se van a ir con el tiempo, con los minutos. Pero antes de que se eliminen, realmente el operario se va a ver expuesto a esos vapores que, como ya hemos visto, pues son vapores que son nocivos para la salud. Por lo tanto, a veces toca combinar ventilación general, mecánica, que es la entrada de aire, y ventilación localizada, que es la eliminación de los vapores en el punto de ubicación. Lo que les mencionan las cabinas, fíjense que el operario tiene que utilizar un traje completo para pintar, un traje desechable y respirador. Y fíjense que él está completamente encerrado. Ahí no vemos el flujo del aire, pero siempre va de arriba hacia abajo. Y lo que ustedes ven negro es un tapete de carbono activado. Y ese tapete se cambia cada año,